Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Javier Kloc. Bienvenido, Javier. Hola, buen día, gracias por recibirme, por la invitación. Un placer tenerte por acá. Vamos a contarles a los oyentes un poquito de tu trayectoria. Javier comenzó sus estudios de arte en Rivera y los continuó en Montevideo, donde se formó como diseñador teatral. Ya nos va a contar un poco de esa parte de su carrera. Y también cursó la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde hizo el taller de Carlos Cebeso. En sus obras está muy presente la naturaleza. Ya lo habrán visto estos días con la obra que nos acompaña en el estudio y también con las fotos que publicamos en nuestra cuenta de Instagram. Y ahí esa naturaleza es como un escenario y ahí empezamos a ver las vinculaciones, ¿no? Donde se ubican los personajes, donde habitan los objetos y se abren las puertas de la interpretación. Ha recibido varios premios y varias menciones y ha expuesto varias veces de forma individual y colectiva. Actualmente, además de acompañarnos por unos días en el estudio sus obras, se pueden ver en el Centro Cultural de la Embajada de México hasta fin de mes, hasta el 25 de octubre. Ya nos va a dar más detalles también, Javier, de los datos de esa muestra y de eso vamos a estar conversando. Así que tenemos varias puntas para desenmarañar este ovillo. Sí, verdad. Ya van a empezar a correr los minutos. Pero bueno, empecemos un poco por el principio. Desde niño interesado por el arte, ¿cómo empezó ese recorrido? ¿En qué talleres o en tu casa, dibujando, pintando? ¿Cómo fue que empezó la vocación? Creo que sí, empezó muy temprana edad, era muy creativo, por decirlo de alguna manera, y me interesaba mucho el arte. Entonces me anoté en una escuela de artes y empecé a estudiar con Osmar Santos, un profesor y artista visual uruguayo. Estudié por 3 años dibujo y pintura. Después, terminó... ¿Y venías de una familia donde había interés por el arte o rompiste un poco el molde ahí? No, para nada. Pero sí me dieron como el lugar o me incentivaron a que lo hiciera. Y bueno, ahí fue que cuando terminó el secundario, la educación secundaria, me vengo a Montevideo y bueno, ahí empecé a hacer la Escuela de Arte Dramático, diseño teatral. Entonces esa es mi formación, mi primera formación, digamos así, en lo que tiene que ver con el arte. ¿Y cuál era tu idea? Porque no es como el camino más común, capaz que uno hubiera pensado, bueno, si te gustaba el arte, que ibas directo a Bellas Artes. Pero lo combinaste con el teatro. Sí, lo combiné con el teatro. Yo creo que, también tenía 17, 18 años. Yo creo que también las decisiones que uno toma en ese momento... Uno después en la adultez ve qué niños que éramos. Claro, en ese momento te parece que lo que estás haciendo es, no sé, es lo mejor. Y no sé si, claro, a la distancia capaz que lo pienso de otra manera, pero en ese momento me surgió hacer eso y yo estaba copadísimo con la idea y con esa realización. Pero después las cosas fueron cambiando, la vida fue cambiando. Yo también después trabajé mucho también con diseño para escenografía, para teatro, para espectáculos. Y una cosa me fue llevando a la otra. Empecé a hacer mucho también, a trabajar como gestor. Y las cosas siguieron hasta que no siempre estuve, lo que sí está bueno, que estuve como transitando entre diferentes disciplinas artísticas y diferentes... Claro, por ahí va la pregunta, digo, que no es como no es el arte pictórico pelado, por decirlo de alguna manera. Claro, porque... ¿no? Sino como...
que se cuelan otras disciplinas, ¿no? O más que se cuelan, se combinan. Sí, hay como una intersección ahí de diferentes disciplinas. Claro, no que yo estuve pintando desde los 90 Claro. hasta ahora ininterrumpidamente. O en un estudio con un lienzo y los pinceles, ¿no? Está, No. está el teatro, la interacción con otros, crear escenografías. Sí, y también es cierto que mucho tiempo también yo dejé de producir o dejé de hacer. El arte siempre estuvo presente, o sea, en algún momento siempre volvía a pintar o hacía un taller, pero no era una constante hasta, los últimos 10 años, que coincide con que yo regreso a Uruguay. Yo viví mucho tiempo en Brasil también. ¿Cómo surge esa oportunidad de irte a Brasil? Bueno, ¿Qué fuiste a hacer? Me surgió una oportunidad de trabajo. Yo además soy licenciado en Administración de Empresas, entonces esa es mi profesión también, trabajo de eso, y bueno, yo fui llevado un poco por esa oportunidad y también porque siempre tenía como muchos, creo que la fantasía de vivir fuera de Uruguay, de que cosas pasan afuera, y bueno, era también un momento. Y bueno, y Brasil también es un lugar muy cercano para mí, porque nací en la frontera, porque siempre estuve viajando hacia Brasil. Y bueno, para mí era como algo... Igual nunca pensé que iba a quedar tanto tiempo. Pensé que iba a quedar unos meses, un año, probar y volver. No. Pero bueno, me quedé 7, 8 años en Brasilia. Yo pensaba, ¿cuánto te cambió a nivel creativo esa experiencia en Brasil? Si bien, habías crecido en la frontera, también es un país... muy rico, ¿no? A nivel de creatividad, de colores, de actividad cultural, muy vibrante la música. Sí, esa palabra me gusta mucho, muy vibrante, sí, se lo siente en lo cotidiano, en el día a día. Yo creo que sí, te cambia la experiencia cotidiana y te cambia, las cosas que accedes o que puedes ver. Sí, vivís como experiencias, Bueno, la escala de todo, ¿no? La cantidad de gente, la cantidad de movimiento, el tamaño de las ciudades. Cualquier cosa no, digamos, pero hay cosas que pasan que se juntan que hay multitudes, entonces, sí. Pero bueno, Montevideo también tiene esa escala humana, o por lo menos en la que me siento más cómodo. Hoy me siento más cómodo de poca gente, de la tranquilidad, de otros ritmos. Entonces es lo que elijo hoy para mí. Pero sí, Brasil sí, pienso que toda etapa y todo lugar incidió mucho en una identidad, ¿no? Que se fue nutriendo de forma orgánica en esos lugares en los que viví. Y fue a tu regreso que como que se asentó la pintura y como que te dedicaste más de lleno al arte. Sí, volví con una con una idea también de buscarme en lo personal, porque también se había intentado muchas cosas, ya vivido en muchos lugares y quería centrarme en algo, y creo que también para ver la evolución y construir algo hay que enfocarse y detenerse ahí, ¿no? Contanos un poco de ese proceso creativo, danos algunas pistas de estas obras como esta que nos acompaña estos días en el estudio. ¿Cómo es ese proceso creativo para vos? ¿Cómo surgen? Ese proceso es un proceso que se va armando yo trabajo desde un taller, trabajo con esa naturaleza inventada, que es creada desde un lugar sensible y donde se juega mucho lo emocional, y ahí interfiere también la memoria, y la memoria del espacio y la memoria sensible, ¿no? La memoria de esa emoción, que después se va transformando, se va haciendo más racional, ¿no? En el proceso. Y lo voy creando a través de bocetos, de fotos, de collages, que los voy armando y después llevando a la pintura.
pero siempre como en un proceso que nunca, nunca está totalmente definido, y en algún momento lo termino cuando creo que la pintura está terminada. Lo doy por hecho, pero es un proceso. Pienso también que ahora hay como ahora que hay una obra bastante extensa, diría yo, veo que hay mucho material de ese proceso que me gustaría en algún momento, ordenarlo, mostrarlo, que hace parte de la obra. ¿Mezclas en una misma obra las distintas técnicas o las utilizás en el proceso, la fotografía, el collage, por ejemplo? Depende de la necesidad del momento. Hay algunos trabajo solo con collage, otros solo con bocetos, o los mezclo, sí. En cada caso es diferente. En cada caso es diferente, sí. Sí, la forma de trabajo también ha ido cambiando con el tiempo. Antes trabajaba en una sola obra, la terminaba, empezaba otra, y ahora estoy trabajando en 2 o 3 al mismo tiempo. O las dejo un poco. También me ha pasado de que las voy, como tengo el taller en casa, lo voy colgando, entonces voy conviviendo con esa obra y me voy dando, no sé, le das un tiempo, le doy un tiempo, y voy viendo también cómo convive con otras obras o con otras obras que están terminadas. Muchos de los mensajes que recibíamos en estos días hablaban de que esos paisajes son como escenarios, ¿no? Y ahí se asociaban un poco con tu formación. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Lo sentís así? Cuando las ves en ese proceso que decías recién. Sí, yo pienso que tiene un componente escenográfico, capaz que justamente por eso, porque no es un lugar específico, entonces es un lugar creado, entonces enseguida percibís lo irreal que puede ser, y que va desde la forma al color, y también hay una ausencia que es la figura humana. Entonces, y como también tiene muchos pasajes o recorridos, casi siempre es una zona de tránsito, entonces pienso que eso te lleva a poner un personaje ahí, o una persona, o hay una huella humana también en el lugar, casi siempre. ¿La figura humana nunca la utilizás? Creo que la he usado 2 o 3 veces, o a veces aparecen algunos animales, pero muy poco. A veces aparecen algunos objetos. Sí, en muchos aparecen objetos porque, eso le da también un carácter de pronto escenográfico. Sí, aparecen objetos en medio del paisaje. En medio de un bosque. Sí, aparecen sillones, mesas, y después hay otras más que son más como muros o piscinas. Y vuelvo también, puentes. Y vuelvo también a esos lugares, a cada tanto vuelvo a pintar vuelvo al mismo lugar, ¿no? Es como parte de tu sello o un estilo. Yo no lo planifico mucho, pienso que sí, que después termina siendo un sello, un estilo. Sí, ya a esta altura ya a esta altura ya es y siempre me parece interesante seguir, ¿no? Seguir con esa idea, con ese trabajo. Es cierto también que ahora con esta exposición que tengo en la Embajada de México, que está disponible hasta octubre, empezó en agosto, es también como cerrar un ciclo, entonces también me mueve mucho, voy a ver cómo sigo, por dónde sigue la creación, qué cosas voy a cambiar, qué cosas voy a mantener. Yo también soy espectador de mi propia obra, entonces me gusta verlo también cuando ocupe el espacio y ver el recorrido. Yo nunca veo la obra. Si pienso que los artistas tampoco vemos nuestra propia obra en el taller donde estamos trabajando, vemos toda la obra en esa secuencia, en ese orden, con esa luz, ese espacio. Entonces, es bueno para repensar también el propio proceso y la creación, cómo sigue. Sirve para eso. ¿Y qué nos puedes contar antes de irnos a la tanda de la obra que nos acompaña en el estudio? ¿Cuál es la historia de esta obra? Esta obra es una obra del 2019, creo que es una obra donde empezaba a probar esa
a jugar más con la luz y bueno, también hace referencia a ese tránsito y a ese no lugar que se plantea, ¿no? Tengo un recuerdo muy especial de ese cuadro porque ese cuadro integró una exposición que hice en Rivera, y bueno, yo no estuve todo el tiempo, obviamente. Entonces una señora se acerca a la exposición, le gustó mucho la muestra, entonces le pidió a la funcionaria que le sacara una foto y me lo envió. Entonces eso me gustó. ¿Con esta obra? Sí, con esa obra, sí, me gustó mucho ese gesto y nada, son esas cosas que pasan en las muestras, ¿no? De la gente que se conecta o que le llega de alguna manera. Porque bueno, también es cierto que el proceso de pintar también es muy solitario, ¿no? Uno muchas veces no tiene contacto o no está pensando en un otro. Sí, no se imagina que puede llegar a despertar en el otro. Claro. Entonces es muy removedor. Para mí es muy movilizador exponer. Perfecto. Bueno, nos quedamos ya con el bichito y con la curiosidad de lo que genera en otro la obra que uno produce, y a la vuelta de la tanda vamos a hablar un poco más en detalle de las muestras que ya hiciste y las que vendrán. Bien. Ya volvemos. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña en el estudio Javier Kloc, artista plástico, es también diseñador teatral. Y estábamos hablando un poco de la obra que nos acompaña en el estudio. Ya nos adelantó algunos datos de la muestra que tiene en este momento en el Centro Cultural de la Embajada de México. Pero bueno, quería entrar un poquito más en detalles de qué se trata esa exposición para que la gente también que nos está escuchando pueda ir por ahí. Contame, ¿cuántas obras hay en exposición? Se llama Paisajes en Transición. Y bueno, un poco más en detalle. Bueno, la muestra sí se llama Paisajes en Transición, tiene 14 obras recientes, creo que la mitad de las obras son del año pasado, entre el año pasado y este año. Eso es lo último que estuviste pintando. Sí. Y bueno, está en la Embajada de México, de lunes a viernes en el horario de la Embajada hasta el 25 de octubre. Voy a leer un poco lo que dice la presentación que vos hiciste para la muestra. Dice: la muestra reúne obra reciente que surge del estudio sensible de la naturaleza como espacio que contiene lo humano y un juego constructivo que la presenta como escenario. Los paisajes son creados desde un interior donde intervienen la memoria, la imaginación e intereses personales. Un poco eso resume lo que ya habíamos estado hablando, ¿no? Y aparece la naturaleza con fuerza de vuelta. Sí, aparece la naturaleza con fuerza, como un espacio que nos contiene, ¿no? Creo que el contexto nos atraviesa mucho de muchas maneras, y bueno, para mí es interesante trabajarlo y plantearlo, utilizarlo como elemento, ¿no? Para transmitir y para lo que quiero hacer. Bien, antes habías estado en Rivera con otra exposición que es un poco, está vinculada a la obra que está en el estudio que nos decías. Sí, a principio de año... Tiempo Silencio se llama. Tiempo Silencio se llama la muestra. Es una exposición que estaba pensada para realizarse el año pasado, pero bueno, por un tema de agendas se realizó a principios de año. Una muestra diferente, tenía algunas otras obras, y bueno, se hizo en el museo departamental, y después con una invitación se extiende la muestra y se lleva al Consulado de Brasil. Entonces ahí hubieron 2 meses de exposición, pero era la segunda vez que exponía en Rivera. Yo había hecho antes, en el 2020, una exposición también en el museo, Entre Bosques. Y bueno, y acá hay otro detalle también, que lo que yo no utilizo en las obras, que no le pongo títulos, no le pongo nombre, porque a veces me parece muy forzado. Todavía no le pongo nombre, capaz que más adelante puedo llegar a usarlo, pero sí en las exposiciones sí, es algo que
me gusta como marcarlo y señalarlo como un nombre que le dé sentido. Como un marco. Como también. un marco que le dé sentido, sí. Y en ese caso, ¿por qué el nombre de ese tiempo, silencio? Bueno, porque me parece que la obra hacía mucha referencia al tiempo, al pasaje del tiempo, y el silencio como una necesidad. Había una necesidad, me parecía que hacía referencia, los nombres también siempre vienen después, ¿no? Cuando tengo la obra y la idea de la exposición, pero el silencio me daba la idea de paz y de ausencias de ruidos, más que de un, ¿no?, silencio total, como de una ausencia de ruidos, y también las dos cosas como elementos necesarios para mí, para trabajar en el proceso. Me parecía, y creo que todos en algún momento necesitamos esas dos cosas, esos dos elementos, tiempo, silencio. Y creo que Paisajes en Transición también hace referencia al pasaje del tiempo, la transición como cambio, como un permanente cambio, ¿no? El tiempo asociado al movimiento y a la memoria. ¿Seguís vinculado al mundo del teatro? ¿Seguís en actividad vinculado a eso? No, actualmente no. Estoy concentrado en la pintura, y no, está como años luz. Años luz de distancia. Forma parte de la transición. Forma parte de la transición. Sí, hay una transición personal también, claro. La obra no deja de ser, de acompañar mi vida, lo que soy yo y lo que... ¿Y cómo combinas hoy tu faceta profesional, bueno, vinculada al tema de la administración de empresas, y la pintura, que me decías que, bueno, que le das más tiempo? ¿Cómo se combinan esas dos actividades? Son dos caminos paralelos, sí, son dos caminos paralelos, y por ahora voy buscando el equilibrio entre una cosa y la otra, pero sí, la pintura ocupa un lugar y un tiempo que le dedico, porque es necesario para mí y para, bueno, ¿Vivís del arte? No, me encantaría, me gustaría vivir del arte, y al mismo tiempo creo que no vivir del arte, en mi caso, me viene bien me da como más libertad para producir, para trabajar. Creo que me pondría mucha presión tener que producir si bien vendo obra, he vendido obra, por suerte, y ojalá pueda vender toda la obra, pero no tengo esa presión, y eso me hace bien. ¿Para dónde se han vendido las obras? Lo vendo yo, todavía no tengo alguien que me represente, una galería, pero lo he vendido yo, y después después algunas donaciones, al museo, por ejemplo, de Rivera tiene obra mía. ¿Cómo te manejas con las nuevas tecnologías? Entre las varias formaciones que has hecho a lo largo de tu vida, muchas artísticas, como decíamos al principio, una de ellas fue en arte digital. Sí, me gusta, me parece interesante, pero bueno, me quedo con la materialidad de la pintura. Me gusta mucho jugar con la pintura y con ¿Experimentaste en arte digital? Sí, experimenté, pero bueno, sí experimenté varias cosas, pero bueno, es como perfumarse con diferentes cosas. Pero no es por ahí. ¿Probaste y te quedas con lo tradicional? Sí, hay algo, no sé, hay algo que me atrae muchísimo, que es algo lúdico, supongo, ¿no? De jugar, de dejar una marca, de un trazo, sí. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso, bueno, ahora estoy con la muestra. El próximo paso, tengo pendiente hacer eso, trabajar con el proceso, con estas cosas que van quedando como bocetos y collage y materiales, para armar un libro de artista. Y después pienso volver a trabajar un poco sobre papel, que también da otra libertad y le saca un poco ese formato del lienzo. Pero sí seguir pintando, volver al taller, seguir pintando.
Bien. Ya nos vas a dar las novedades en breve, entonces a ver qué se viene en una nueva serie, supongo capaz. que sí. No tengo una planificación. Este año ha sido... Este año, bueno, sí, he tenido la posibilidad de exponer pero bueno, supongo que lo siguiente es seguir trabajando y seguir investigando. Perfecto. Bueno, nos quedamos con eso y esperamos las novedades, que seguro que vienen algunas. Bueno, muchas gracias, Javier, por habernos acompañado hoy. Este fin de semana es el fin de semana del patrimonio, así que hay muchas actividades para recomendar. Es difícil elegir una sola. Para seguir con el espíritu de la conversación y alimentar la curiosidad y el conocimiento por el arte y los artistas uruguayos, voy a volver a sugerir darse una vuelta por el Museo Torres García, que está celebrando los 150 años del nacimiento del maestro Joaquín Torres García, con una muestra que abarca los 3 pisos del edificio y sus distintos momentos creativos. Es una muy buena muestra para aquellos que ya conocen la obra de Torres, pero también para quienes buscan un primer acercamiento, porque tiene una disposición súper didáctica, dividida en 3 momentos: clásico, moderno y universal, cada uno de ellos en un piso del museo. Además, justamente de Torres, vamos a estar conversando aquí la semana que viene, así que vale la pena darse una vuelta por ahí y va por partida doble la recomendación esta semana. Además, les quería comentar, como ya han anunciado estos días los otros conductores de la radio, que este sábado de 12 a 18 horas van a estar abiertas las puertas de la radio. Va a estar Emiliano, va a estar Romina, varios de los conductores de los programas. Vamos a estar por acá en los estudios. Se va a poder ver cómo funciona la radio, detrás de los micrófonos, recorrer la galería que se ha formado con las obras de muchos de los artistas que ya pasaron por el ciclo de Arte UI en Perspectiva. Así que me parece que también es una invitación imperdible para venir, para conocer la radio y para ver todos estos cuadros, las obras de los artistas. Es este sábado 5 de octubre de 12 a 18 horas y ya les digo que los esperamos por acá para darse una vuelta y poder recorrer con entrada libre la radio. Y Javier también me comentaba que además de los datos de la exposición con sus obras, que está abierta hasta el 25 de octubre en la Embajada de México, como decíamos, hay un extra este fin de semana por el fin de semana del patrimonio. Sí, exacto. El fin de semana va a estar abierta la Embajada, así que se puede visitar la muestra. Y tenemos una visita comentada el sábado a las 15 horas allí, así que bueno, están invitados, los espero. Ahí va, además de recorrer la muestra, visita comentada con el artista. Sí, exacto, sí. Javier ahí para darle un plus a la recorrida. Así que ya saben, un fin de semana con muchas actividades. Ahora sí, nos despedimos de esta conversación. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para seguir hablando de arte. Muchas gracias.